Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver un tema que viene relacionado con las fórmulas de movimiento acelerado y con una variable nueva que tiene que ver con la fuerza de la gravedad terrestre. Para ello vamos a introducirnos en lo que es el tema de caída libre, ¿sí? Ahora, para explicar este tema, vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer un pequeño esquema, ¿sí? De la caída de un objeto, obviamente considerando que yo me encuentre a cierta altura, vamos a suponer, ¿sí? Que estamos a X cantidad de metros, ¿sí? Altura, vamos a simbolizar altura con la letra H, ¿sí? Más allá de que altura no se escriba con H, matemáticamente hablando, vamos a poner altura como símbolo o la letra H, ¿sí? Y vamos a tomar o vamos a suponer que nos encontramos parados sobre esta altura y desde esta altura dejamos caer un objeto hacia abajo, ¿sí? Cuando dejamos caer este objeto hacia abajo, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí es que tenemos que caracterizar o identificar las variables vistas anteriormente en movimiento acelerado o movimiento variable. ¿A qué me refiero con variables? ¿Cuáles eran nuestras variables en las fórmulas anteriores? Me refiero a velocidad inicial, a velocidad final, al tiempo, ¿sí? La aceleración, la distancia, que han sido nuestras variables cuando hemos caracterizado o evaluado situaciones problemáticas o inclusive cuando hicimos nuestros gráficos del movimiento, ¿sí? Esas han sido nuestras variables que han intervenido en esas situaciones o en esa interpretación de conceptos. Ahora, esas variables son las mismas que se caracterizan en esta situación de caída libre, ¿sí? En este nuevo concepto de física para nosotros. Cuando nosotros dejamos caer, ¿sí? Un objeto, ¿sí? Generalmente tenemos que analizar una cierta, o mejor dicho, analizar las variables que hemos mencionado anteriormente. Supongamos, si yo dejo caer este objeto, ¿sí? Lo mantengo estable, ¿sí? Y en un cierto momento yo lo dejo caer, lo que observaré es que este objeto, al estar quieto, significa que se encuentra en reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial, en este momento que yo lo tengo aquí sujeto, ¿sí? Su velocidad inicial es cero. O sea, por lo tanto, al dejarlo caer, lo que obtengo es lo siguiente. Cuando yo dejo caer un objeto hacia abajo, lo que yo obtengo aquí es que la velocidad inicial es cero. Al caer, obviamente, tenemos un tiempo de caída, ¿sí? Hay un momento en el que este objeto va a tocar el suelo, ¿sí? Entonces llamamos tiempo de caída, y nuestra distancia que recorre el objeto hacia abajo no la clasificamos como distancia, sino la llamamos a la variable, le cambiamos el nombre y en vez de distancia sería altura. Ahora, al dejar caer este objeto hacia abajo, todo objeto que cae es atraído por la fuerza de la gravedad terrestre. Entonces, nuestro dato o nuestra nueva variable va a ser una
gravedad, ¿sí? Y la gravedad terrestre tiene una fuerza de 9,8 metros por segundos al cuadrado. Es decir que vamos a reemplazar la aceleración que veníamos usando en las fórmulas anteriores por esta variable que es la gravedad terrestre. Este dato es universal. La gravedad, aquí, en este país, Argentina, como en el resto del mundo, es la misma. Por lo tanto, este dato es único, es universal. A veces, en los ejercicios, piden que este dato lo redondeemos a 10. Pero si no lo pide la consigna, entonces trabajamos con este dato que es 9,8. ¿Eso qué quiere decir? En la caída libre tenemos dos situaciones. Una es esta, ¿sí? Cuando yo sostengo un objeto desde cierta altura y lo dejo caer, su velocidad inicial es 0. Puede que en un momento estemos en la misma situación, pero el objeto que yo voy a dejar caer, ¿sí?, hacia abajo, a este objeto yo lo lance con una velocidad diferente a 0. O sea, con una fuerza, yo tire un objeto hacia abajo, entonces su velocidad inicial no va a ser 0. Su velocidad inicial va a ser diferente a 0. Entonces, tenemos dos situaciones. Bien, las fórmulas que vamos a ver en caída libre no son diferentes a las de movimiento acelerado. Por ejemplo, una de las fórmulas que veíamos en movimiento acelerado era la de la velocidad final. Si yo aquí empiezo con una velocidad inicial 0, ¿cuál será la velocidad final que alcance este objeto en el momento de que toque el suelo? Entonces, la fórmula de la velocidad final va a ser velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Fíjense en que es idéntica la fórmula a la de movimiento acelerado, solo que en vez de aceleración cambiamos por la fuerza de la gravedad. Eso significa que ya no vamos a tener que calcular una aceleración de la gravedad, puesto que la gravedad en nuestro planeta es universal, ¿sí? Entonces, tenemos esta fórmula. La velocidad final en la caída libre es igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo. Como en este caso la velocidad inicial es 0, podemos reducir esta fórmula de la velocidad, ¿sí?, a únicamente gravedad por tiempo. Obviamente que aquí podemos despejar velocidad inicial, tiempo, que son los mismos despejes que en las fórmulas anteriores, ¿sí? Ahora, hablando, ¿sí?, de despeje, acá podemos trabajar lo siguiente. Supongamos si quiero calcular la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial será la velocidad final menos la gravedad por el tiempo. O si quiero calcular el tiempo, ¿sí?, entonces será la velocidad final menos la velocidad inicial dividida la gravedad, ¿sí? Fórmulas idénticas a las de movimiento acelerado, solamente que cambiamos la aceleración por g, por la gravedad. La fórmula de la altura, ¿sí? La fórmula de la altura era, recordarán ustedes la fórmula de la distancia, que era velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿ve? Entonces cambiamos la variable de distancia, ¿sí?, por h, que es altura, ahora lo que analizamos, y gravedad, en vez de aceleración, colocamos la gravedad. Pero ahora, como la velocidad inicial, porque en este ejemplo la velocidad inicial es 0, entonces multiplicar aquí por 0, ¿sí?, este término se me anula, igual que en las fórmulas anteriores, y la fórmula se me reduce a la mitad. Entonces, esa es la fórmula de la altura cuando la velocidad inicial es 0. Y de aquí también podemos despejar, ¿sí? Recuerden que cuando despejamos tiempo, y acá teníamos aceleración, la fórmula del tiempo quedaba como, ¿sí?, la raíz de la altura
dividido 1/2 por la gravedad. Es exactamente lo mismo, solamente que cambiamos A por G. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a usar las fórmulas completas porque la velocidad acá no es 0, ¿sí? Es una velocidad X. Entonces, aquí en esta situación, cuando dice que se arroja un cuerpo con una velocidad X diferente a 0, entonces aquí sí usamos las fórmulas completas, ¿sí? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, ¿sí? La fórmula de la altura la usamos completamente, entera, ¿sí? Velocidad inicial por tiempo más 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Todas las fórmulas las usamos de manera completa aquí porque la velocidad inicial, ¿sí? Justamente no es 0. Pero el despeje de cualquier otra variable es similar, es muy similar, ¿sí? Solamente que cambiamos aceleración por gravedad. Más o menos, estas serían todas las fórmulas de caída libre que usaremos en las situaciones problemáticas. Ahora, pero estamos hablando en este momento de dejar caer un cuerpo. Ahora hablemos de invertir la situación. En vez de dejarlo caer, lo que vamos a hacer es lanzar un cuerpo hacia arriba. Y veamos cómo cambian un poquito las fórmulas. Son similares, pero lo único que van a cambiar van a ser algunos signos, ¿sí? Entonces veamos una situación. Les recomiendo que trabajen estas fórmulas, las identifiquemos por un lado. Todas estas formulitas de caída libre cuando la velocidad inicial es 0 y cuando la velocidad inicial no sea 0. Entonces los vamos anotando de a poquito, ¿sí? Justamente esa fórmula. Pero ahora hagamos una situación inversa, ¿sí? En vez de dejar caer un cuerpo, arrojemos un cuerpo hacia arriba, ¿sí? Arrojemos un cuerpo hacia arriba. Y ese concepto de arrojar algo hacia arriba, ¿sí? Viene caracterizado por el tema de tiro vertical, ¿sí? Este es otro concepto opuesto al de caída libre. Supongamos que nos encontramos en una superficie, ¿sí? En el suelo, y lo que hacemos es arrojar un objeto hacia arriba, ¿sí? Ahora, este objeto que arrojamos hacia arriba, lo que va a pasar es que este objeto, obviamente, si yo arrojo este objeto, cualquier objeto, hacia arriba, al darle ese impulso, a darle esa fuerza, la velocidad que adquiere este objeto va a ser diferente de 0, ¿sí? Es una situación opuesta a la de caída libre, ¿sí? Cada vez que yo arrojo algo o lo tiro hacia arriba, ese impulso que le doy a ese objeto genera una velocidad, y ya al generar una velocidad significa que no es 0. Pero como sabemos, todo objeto que tiramos hacia arriba va a llegar a un momento en el que se encuentre en su punto máximo. Cuando este objeto se encuentre aquí, en su punto máximo, ¿sí? Y que a ese punto máximo lo vamos a llamar altura máxima, ¿sí? En este instante que se encuentra aquí el objeto, porque vieron que cuando ustedes lanzan algo, en ese momento, cuando llega a su punto máximo, ese objeto queda quieto y luego vuelve a bajar. En ese momento en el que quede quieto, llega a una altura máxima, ¿sí? Y en ese instante, la velocidad final es 0. Es al revés de la caída libre, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué llamamos a este punto altura máxima? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a lanzar este objeto hacia arriba, este objeto va ganando diferentes alturas en el momento de la subida. Acá le podemos llamar a una altura 1, una altura 2, una altura 3, ¿sí? Diferentes alturas, porque esto va subiendo,
Pero en el momento en el que este objeto llegue a su punto máximo, a su altura máxima, en ese instante la velocidad final es cero, porque aquí puede ir ganando cierta velocidad en estas diferentes alturas. En esta altura 1 puede tener una velocidad final distinta de 0, otra velocidad final distinta de 0 y otra velocidad final en altura 3 que también va a ser diferente a 0, o sea, va a ser una velocidad final x. Pero en el momento en el que llegue a este punto, la velocidad final, ¿sí?, va a ser 0. ¿Por qué? Porque el objeto queda en un estado de reposo y luego vuelve a caer. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre las fórmulas que vimos anteriormente en la caída libre con las fórmulas de este tiro vertical, de este nuevo concepto? ¿Sí? Ahora, cuando yo lanzo algo hacia arriba, sabemos que la gravedad es la fuerza que nos atrae, ¿sí? Es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. O sea que es una magnitud vectorial con dirección vertical hacia abajo, que es lo que nos mantiene en los pies sobre la Tierra. Pero ahora, al lanzar algo hacia arriba, fíjense que yo voy en contra de la fuerza de la gravedad. Al arrojar algo hacia arriba, ¿sí?, estoy oponiéndome a la fuerza de la gravedad. Por eso es que cuando tenemos o que calcular una velocidad final o una velocidad inicial, supongamos, para que veamos la diferencia, la fórmula de la velocidad final en tiro vertical es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Sí? En la fórmula de caída libre era más aquí. Pero ahora en la fórmula de tiro vertical es menos. ¿Sí? ¿Por qué es menos? Porque al arrojar algo hacia arriba, yo voy en contra de la gravedad. ¿Sí? En la fórmula de caída libre es positivo porque al dejar caer justamente la gravedad absorbe y va en el sentido que obedece la magnitud vectorial. Pero al tomar algo y tirarlo hacia arriba, voy en contra de esta dirección. Por lo tanto, en esta fórmula lo que va a cambiar va a ser el sentido y eso lo justificamos colocando la gravedad como opuesta, como signo negativo. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar la velocidad inicial. Supongamos, si quiero calcular una velocidad inicial, lo que tendría que hacer es velocidad final, ¿sí?, más gravedad por tiempo. Ahora cambia, ¿sí?, porque acá era menos en la caída libre. Los signos cambian por el despeje que estoy haciendo, ¿sí? La altura, puedo tener varias alturas, entonces la fórmula es la misma, velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por la gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Porque ahora en la caída, en el tiro vertical, vamos en contra de la gravedad y la gravedad es negativa cuando arrojamos algo hacia arriba, entonces aquí el signo del medio de esta fórmula cambia de más a menos, ¿sí? Esta fórmula la usamos a medida que nos piden que calculemos alguna altura. Ahora, el problema es cuando llegamos aquí. ¿Cómo vamos a diferenciar este punto máximo, esta altura máxima, con respecto a estas alturas? Entonces tendremos una fórmula nueva aquí. La altura máxima la vamos a calcular como la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. ¿Sí? Esa va a ser nuestra fórmula de la altura máxima. La velocidad inicial al cuadrado, ¿sí?, dividido 2 veces la gravedad, 2 por g. Eso significa que acá también puedo despejar velocidad inicial. Yo ya tengo una fórmula de velocidad inicial que tiene que ver con respecto a la velocidad final y al tiempo. Pero aquí también puedo calcular una velocidad inicial que dependa de la altura máxima como dato. Puedo tener dos fórmulas y si despejamos de aquí la velocidad inicial, lo que voy a obtener es la raíz de la altura máxima
por 2 por la gravedad, porque este factor, al despejar para aquí, lo despejamos en su operación opuesta, que es la multiplicación, o sea, 2 por g, que divide a la velocidad inicial al cuadrado, lo despejamos multiplicando a la altura máxima, por lo tanto, me quedaría altura máxima por 2 por g, y al despejar la velocidad, la potencia quedaría como raíz, o sea que tengo aquí dos formas de calcular la velocidad inicial, ¿sí? Ahora, muchos verán, o muchos problemas les pedirán también, que a medida de que yo tiro esto hacia acá, no solamente vamos ganando altura, sino también vamos ganando un tiempo, ¿sí? Pero ¿qué tiempo? Generalmente no se analiza un tiempo hasta determinada altura, sino se analiza el tiempo en el que este objeto llega a este punto máximo. Eso, ¿sí?, se define como tiempo en función de la altura máxima. ¿Y cómo se calcula el tiempo en función de la altura máxima? Es igual, es dividir la velocidad inicial por la gravedad. Eso es todo, ¿sí? Tiempo en función de la altura máxima. Entonces, estas serían casi la mayoría de las fórmulas que vamos a usar nosotros para calcular las variables que me piden en diferentes situaciones. Entonces, hay una pequeña diferencia entre la caída libre y el tiro vertical, que es más que nada el signo en las fórmulas, ¿sí? Y dos nuevas, que serían la altura máxima, ¿sí?, y el tiempo en función de la altura máxima. Cada vez que me piden el tiempo hablando de altura máxima, ¿sí?, tenemos que usar esta fórmula, o inclusive la velocidad inicial, si me piden que sea también en función de la altura máxima, calculamos usando esta fórmula. Son fórmulas que vamos a usar ahora en los siguientes ejemplos para que veamos un poquito la apreciación de las mismas fórmulas. Aquí no vamos a trabajar con gráficos de alturas que hacíamos en el movimiento acelerado, sino vamos a trabajar solamente matemáticamente las diferentes situaciones. Bien, analicemos el siguiente ejemplo. Vamos a empezar a trabajar con ejemplos para calcular o llevar a cabo las fórmulas que hemos visto en los dos conceptos anteriores. Calcular el tiempo, ¿sí?, me está pidiendo el tiempo. Vamos anotando exactamente, vamos a hacer el mismo proceso de anotar las variables que tenemos y las variables que nos van pidiendo. Comencemos el movimiento acelerado, ¿sí? Entonces, calcular el tiempo que tarda en caer al piso. Hay que tener en cuenta esta situación cuando hablamos de caída libre y cuando hablamos de tiro vertical, ¿sí? Entonces, esta es una situación de caída. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer al piso un cuerpo que se lanza desde la terraza de una casa a una altura de 12 metros? Tenemos una altura de 12 metros. Y calcular también la velocidad con la que cae al piso. Bueno, recordemos que cuando hablamos de caída, ¿sí?, vamos a hacer la situación. Tenemos 12 metros de altura y desde aquí dejamos caer, ¿sí?, un cuerpo, ¿sí? Desde aquí dejamos caer un cuerpo justamente hacia abajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una velocidad inicial. Y la velocidad que nos está pidiendo entonces, la velocidad con la que va a tocar el piso, va a ser justamente nuestra velocidad final. Son los dos datos que hay que calcular. Ahora, tomemos en cuenta qué tipo de velocidad tenemos acá. No dice que se haya lanzado este cuerpo con una fuerza hacia abajo, ¿sí?, lo que le daría una velocidad diferente a cero. Como no lo dice, entonces la velocidad con la que se deja caer este cuerpo hacia abajo es cero en esta situación, ¿sí? Se lanza hacia abajo desde la terraza de 12 metros de altura, dejo caer un objeto. Esa es la situación. Por ahí yo les recomiendo dibujar un pequeño esquema de la situación problemática del ejemplo, porque por ahí puede
a ver o aparecer que en un problema, en un mismo ejemplo, se encuentran las dos situaciones. Una situación de caída y de tiro vertical, ¿sí? Entonces es recomendable siempre dibujar, hacer un pequeño esquema de este problema para que podamos visualizar mejor los datos y lo que nos pide en el momento de calcular. Entonces, esto se deja caer. Tenemos una velocidad inicial 0. Tenemos una altura de 12 metros. Lo que tenemos que calcular es el tiempo y la velocidad final. No puedo calcular la velocidad final si no tengo el tiempo. Pero ahora que sabemos que la velocidad inicial es 0, recién hemos visto cuándo o cómo calcular el tiempo, ¿sí? Cuando la velocidad inicial es 0. Entonces, el tiempo, si ustedes retoman el ejemplo anterior, podemos ver que el tiempo es la raíz de la altura dividido 1/2 por la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad inicial era 0, entonces la fórmula de la altura se reducía a la mitad y desde la fórmula de la altura puedo despejar el tiempo. Entonces, al reemplazar lo que obtengo es 12 metros dividido 1/2 por la gravedad, que ya la conocemos, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, al hacer todo este cálculo matemático y sacar la raíz cuadrada de todo este cálculo, obtengo que el tiempo me da 1,56 segundos. No se olviden de simplificar correctamente las unidades para lograr lo que me pide. Si tengo tiempo, obviamente me tiene que quedar en segundos. Recordemos que las velocidades aquí vamos a trabajarlas en metros por segundo porque es lo más fácil para nosotros, ¿sí? Una vez que yo ya tengo el tiempo, lo que voy a calcular es la velocidad final. Recordemos que la velocidad final, si la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final se reduce a multiplicar la gravedad por el tiempo, ¿sí? Porque la velocidad inicial era 0. Entonces, y como estamos hablando de caída, la gravedad es positiva, ¿sí? Recuerden que acá era velocidad inicial más gravedad por tiempo. Como no tenemos velocidad inicial, que es 0, entonces me queda multiplicar la gravedad por el tiempo, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por este tiempo, 1,56 segundos, simplificamos la potencia con la unidad de segundos, y eso me da como resultado 15,33 metros sobre segundos. Y ahí obtengo la resolución de este primer ejemplo, ¿sí? Noten cómo las fórmulas son casi similares a la de movimiento acelerado, ¿sí? Solamente que ahora trabajamos con nuestra fuerza de la gravedad. Bien, segundo ejemplo. ¿Con qué velocidad debo lanzar verticalmente hacia arriba? ¿Sí? El mismo problema nos está diciendo. Ahora estamos trabajando un problema de tiro vertical, ¿sí? Una piedra para que alcance una altura de 20 metros. Luego nos dice, si lanzamos la piedra con una velocidad de 100 km por hora, ¿qué altura alcanzaría? Bueno, vamos a trabajar esta situación. Sí, la vamos a dividir en dos, porque nos hacen dos preguntas. Vamos a analizar la primera. Yo tengo una piedra, desde aquí, desde el suelo, ¿sí? Me pregunta, ¿con qué velocidad debo lanzar la piedra? O sea, me pregunta la velocidad inicial, ¿con qué velocidad debo lanzar esto hacia arriba? ¿Sí? Debo lanzar esto hacia arriba para que alcance una altura de 20 metros. ¿Sí? O sea que debe alcanzar, sí o sí, una altura de 20 metros, no más. ¿Sí? Me pide que para que alcance una altura de 20 metros. O sea que la piedra tiene que quedar aquí, en este punto máximo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? O sea que en este punto, la altura máxima es acá. Y como entonces tiene que sí o sí llegar a 20 metros, no cabe otra que la altura máxima sean justamente los 20. ¿Sí? Entonces me pide qué velocidad inicial debo
usar para que esta piedra alcance la altura máxima de 20 metros, no más, ¿sí? Entonces, si necesito la velocidad inicial, yo tengo dos fórmulas de velocidad inicial. Vamos a tener que usar la fórmula en donde yo tenga que usar el dato de la altura máxima. Y es una de las últimas que hemos escrito en la parte de fórmulas, en donde era la velocidad inicial es igual a la raíz de la altura máxima por 2 por la gravedad. Porque había otra en donde la velocidad inicial era la velocidad final más la gravedad por el tiempo. Pero como no tengo la velocidad final, ¿sí? Y tampoco tengo el tiempo que tomó esta piedra llegar hasta este punto, no puedo usar esa fórmula, ¿sí? Sabemos que la velocidad final acá va a ser 0, pero no tengo el tiempo, ¿sí?, que me permita a mí usar esa fórmula. Por lo tanto, tengo que usar una fórmula en donde yo tenga como dato la altura máxima, y es esta. Entonces, la velocidad inicial va a ser 20 metros por 2 por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces me quedaría todo este cálculo, ¿sí? Directamente yo lo voy a resolver, ¿sí? Entonces acá me va a quedar directamente, recuerden, multiplicar, todo esto es una multiplicación, entonces acá lo tengo metros, por metro me quedarán metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Por lo tanto, al calcular la raíz al número que me quede aquí y a esta unidad de medida, me va a quedar la unidad de velocidad, que en este caso sería 19,8 metros por sobre segundos, que es la unidad de velocidad, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí sería la resolución de nuestra primera pregunta, ¿sí? ¿Con qué velocidad debo lanzar verticalmente hacia arriba una piedra para que alcance una altura de 20 metros? Entonces, la respuesta es con una velocidad cercana a los 20 metros por segundo, ¿sí? Ahora, vamos a responder la segunda pregunta. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Ahora, me pide, dice, si lanzamos la piedra, ¿sí?, con una velocidad de 100 kilómetros por hora, o sea que yo voy a lanzar esta piedra, ¿sí?, con una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora. Ahora, ya no sé si al hacer esto alcanzará los 20 metros. Esto ya es una pregunta totalmente independiente, ¿sí? Los 20 metros era para la pregunta inicial, para la primera. Ahora me pide, si lanzamos esta piedra con una velocidad inicial de 100 kilómetros por hora, ¿qué altura alcanzaría? ¿Sí? ¿Cuál sería la altura máxima que alcanzaría esta piedra cuando yo la dispare con esta velocidad? Primero lo que vamos a hacer es los 100 kilómetros por hora hay que convertirlos en metros por segundo. Ustedes ya saben hacer el proceso con los factores de conversión. Yo directamente voy a poner el resultado equivalente, que sería 27,7 metros por segundo. ¿Sí? Esa sería la conversión de 100 kilómetros por hora a metros por segundo, son 27,7. Ustedes pueden verificarlo usando el factor de conversión, ¿sí? Ahora, me pide qué altura alcanzaría. Podríamos trabajar como una altura X, ¿sí?, usando la fórmula de altura en tiro vertical, que sería velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Pero como no tenemos el tiempo, no nos dice qué tiempo alcanza esta piedra en llegar a este punto, entonces esta fórmula no la puedo usar todavía. Lo que sí sé es que estamos hablando de una altura máxima, y la fórmula de la altura máxima sí la conozco. Entonces, altura máxima era velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por la gravedad.
Entonces vamos a reemplazar, porque ya tengo la velocidad inicial, porque lo lanzamos con esta velocidad inicial, los 100 km por hora, que son 27,7 metros por segundo, y la gravedad ya la conozco, por lo tanto, entonces mi altura máxima será los 27,7 metros por segundo, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Dividido 2 por la gravedad, que sería 9,8 metros por segundos cuadrados. Bueno, ya sabemos que tenemos que distribuir esta unidad para el número y para la unidad de medida. Aquí me quedaría metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces la unidad de segundos se cancelarían. Una unidad de metros se iría con la potencia cuadrada de esta unidad. Y me quedaría justamente metros, que es la unidad de altura. ¿Sí? Yo estoy calculando altura. Entonces, la altura máxima, yo voy a hacer ya directamente la cuenta, voy a colocar el resultado, me daría como 39,37 metros, ¿sí? Y esa sería la solución para la segunda pregunta, ¿sí? Bien, entonces, lo importante es trabajar bien las unidades de medida. Son fórmulas, ¿sí?, parecidas, solamente que en este caso, bueno, hemos usado una de la altura máxima diferente a la altura que tenemos como referencia de la segunda fórmula. Bien, último ejemplo, ¿sí? Se lanza verticalmente hacia arriba, ¿sí? Hablamos de tiro vertical, un cuerpo a 100 metros por segundo, o sea que estamos lanzando ese cuerpo a esa velocidad, 100 metros por segundo, o sea que es una velocidad inicial. Hallar qué velocidad posee a los 2 segundos. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar la altura máxima? ¿Y con qué velocidad llega al piso al caer? ¿Sí? Tenemos que hacer 3 cálculos. Vamos a ver. Aquí este es un problema en el que hay que combinar las dos definiciones, ¿sí? Porque lanzamos hacia arriba y luego nos pide que calculemos la velocidad con la que llega al piso. O sea, que nosotros tenemos desde el suelo, este objeto lo lanzamos con una velocidad inicial de 100 metros por segundo, ¿sí? Ahora, este objeto, cuando se eleve, va a llegar a una altura máxima, ¿sí? Y luego este objeto va a caer de nuevo, ¿sí? Entonces tenemos que analizar las dos situaciones, porque es lo que dice acá, ¿sí? Ahora, me pide que calcule la velocidad que posee este objeto a los 2 segundos. O sea que este objeto va a empezar a levantarse. Entonces, este objeto va a elevarse y luego va a volver a caer. Me pide que calcule su velocidad a los 2 segundos. Eso significa que no sé si a los 2 segundos llegará a este punto máximo. Puede ser que a los 2 segundos se encuentre acá el objeto, o un poquito más arriba, pero no llega a este punto, ¿sí? Porque no dice, ¿sí?, si va a alcanzar la altura máxima o no. Entonces, ¿qué velocidad va a tener? O sea, ¿qué velocidad final va a encontrarse cuando llegue a los 2 segundos después de haberlo lanzado? ¿Sí? Entonces me pide la velocidad final. La velocidad final en tiro vertical, porque en este momento la piedra va hacia arriba, entonces tiro vertical. La fórmula de la velocidad final en tiro vertical es velocidad inicial menos gravedad por tiempo.
¿Tengo la velocidad final? Sí. ¿Tengo el tiempo? Sí, me pide que sea el cálculo a los 2 segundos. Y la gravedad, bueno, ya la conocemos. Entonces, 100 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que son 2 segundos. Simplifico, ¿sí? Resuelvo, ¿sí? Multiplico y después resto. Entonces ese cálculo me da 80,4 metros por segundo. Entonces, a los 2 segundos, ¿sí? La velocidad final es de 80,4. ¿Es correcto? Obviamente que sí, porque a medida que va alcanzando o va ganando cierta altura, el objeto se va frenando, ¿sí? Por acción o por el roce del viento, ¿sí? Del aire. Entonces este cuerpo va perdiendo velocidad a medida que se va elevando. Por lo tanto, obviamente que si yo lo lancé con 100, luego de que pasaron 2 segundos, bueno, la velocidad va disminuyendo a medida que va alcanzando ciertas alturas, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos la primera parte. Ahora me pide, ¿cuánto tiempo va a tardar en alcanzar la altura máxima? O sea que aquí han pasado 2 segundos, ¿sí? Pero no llegó a su altura máxima. Este tiempo no corresponde a la altura máxima. Significa que va a tardar más aún. Y por lo tanto la velocidad va a ir disminuyendo hasta que llegue a cero, ¿sí? Pero me pide cuánto tiempo va a tardar esta piedra en llegar a este punto máximo. Entonces tenemos que calcular el tiempo. Había dos fórmulas de tiempo, ¿sí? El tiempo era velocidad inicial menos velocidad inicial dividido el tiempo, ¿sí? Perdón, la gravedad. Pero en este caso no voy a poder usar esa fórmula, ¿sí? Porque no sé la velocidad, ¿sí? Entonces podría usar la fórmula podría usar también esa fórmula, pero yo hace un momento les había puesto una fórmula de tiempo en función de la altura máxima. Y esa fórmula era velocidad inicial dividida la gravedad. Entonces, como tengo la velocidad inicial y la gravedad, obviamente al dividir dos variables me resulta más fácil el cálculo. Entonces, los 100 metros sobre segundos dividida la gravedad me dará como resultado el tiempo, ¿sí? Entonces, al dividir 100 dividido 9,8, eso me da como resultado 10,2 segundos. O sea que desde aquí, desde que yo lo lancé hasta este punto máximo, en total el tiempo sería 10,2 segundos. En todo este tiempo la piedra alcanzó esta altura máxima, ¿sí? En los 10,2 segundos. Bien, con eso estamos acá, a la mitad. Me falta la última parte. ¿Y con qué velocidad llega al piso al caer? O sea, ¿con qué velocidad? Una vez que estuvo acá la piedra, ¿con qué velocidad va a llegar al piso? ¿Sí? O sea que ahora este pedacito es una situación de caída libre. Por lo tanto, tendré que usar una de las fórmulas de caída libre. Me pide la velocidad con la que llega al piso. ¿Cuál velocidad? Si se encuentra en este punto máximo, entonces acá el cuerpo está quieto. O sea que al lanzar acá la velocidad final es 0, pero cuando comience a caer, la velocidad inicial es 0. ¿Sí? En este momento, ¿sí? La velocidad final y la velocidad inicial son 0. Entonces, la fórmula en la caída de velocidad final, porque yo tengo que ver con qué velocidad va a llegar aquí, ¿sí? Entonces, era velocidad inicial más gravedad por tiempo. Fórmula de la caída libre, ¿sí? Fórmula de la velocidad final en la caída libre, ¿sí? Porque este momento es de caída ahora. Entonces,
la velocidad final va a ser velocidad inicial, que en este momento, la piedra tiene una velocidad inicial de 0, más 9,8 metros por segundo. ¿Pero qué tiempo voy a usar? El tiempo total, este tiempo, porque desde aquí, ¿sí? la piedra llegó a un tiempo de 10,2 segundos para llegar a este punto. O sea que voy a usar el mismo tiempo cuando caiga, ¿sí? Entonces acá el tiempo que voy a usar son 10,2 segundos. Simplificamos y lo que vamos a obtener va a ser 99,96 metros por segundo. Fíjense en que es muy casi igual a la velocidad final con que la lanzaron. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el roce del aire que frena un poquito la velocidad de caída en este punto, ¿sí? Entonces, en esta situación lo que hemos hecho es combinar las situaciones de tiro vertical y de caída libre para usar, aunque sea una formulita de cada definición. En el práctico van a encontrar ejercicios similares, ¿sí? Lo vamos a hacer en dos partes también, para practicar bien, porque, como hemos dicho anteriormente, todo esto es una cadena, todas estas fórmulas, inclusive las de cinemática, las vamos a seguir retomando, ¿sí? Para ver un tema nuevo más adelante. Así que espero que con esto hayan entendido, ¿sí? Cualquier cosa, saben que pueden consultarme